A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra. Buenas, bienvenidos a este espacio donde los invitamos desde el tributo y la memoria a reencontrarnos con la figura de Fidel Castro. Quédese con nosotros por esta senda con la guía del comandante. En esta ocasión tenemos a un invitado especial que ha sido estudioso de la vida y obra de Fidel y que además es presidente de la Cátedra Honorífica de Estudio del Pensamiento y la Obra de Fidel Castro Ruz. Por eso, conversamos hoy con el profesor titular, doctor en Ciencias, Noel Manzanares Blanco. Noel, bienvenido a nuestro espacio. Gracias por la oportunidad. Noel, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la obra de Fidel? ¿Cómo conociste de Fidel Castro? De Fidel Castro sé por mi casa. Yo procedo de una familia muy humilde y mi madre siempre decía que sus hijos pudieron ser algo en la vida gracias a que llegó Fidel y acabó con el capitalismo. Por lo tanto, es la primera aproximación. No obstante, en la carrera, pues yo estudié licenciatura en Historia y Ciencias Sociales. También, pues, todos los discursos del comandante en jefe se estudiaban y con posterioridad, pues, por supuesto, uno ha podido sistematizar el pensamiento de Fidel. Al estudiar a Fidel, su pensamiento, su obra, ¿con qué te sientes más identificado desde esa vigencia de su pensamiento? Ciertamente hay que hacer un análisis holístico cuando se habla del pensamiento de Fidel. Particularmente me he dedicado dentro de esto a estudiar Fidel y el partido, su contribución en tal sentido, y al mismo tiempo he estudiado cómo es el discípulo por excelencia de nuestro apóstol José Martí. ¿Y con qué pensamiento tú dirías, bueno, esto es lo que yo quiero incorporar a mi vida desde que empezaste a estudiar a Fidel con todos estos años? ¿Qué tomas como guía para seguir ese ejemplo? Yo tengo de cabecera el libro 100 horas con Fidel, que lo repaso mucho para ver cuánto tienes que enseñarnos y nos enseña en las condiciones actuales, y de él guardo, siempre me hago acompañar de un pensamiento crítico que dice que el peor escenario es donde no haya crítica. Y esto es muy importante porque el propio Fidel le dice a Ramonet que se considera que quien critica la revolución pues le hace daño. Y justamente cuando la crítica es responsable, y cuando la crítica es constructiva, y cuando la crítica es para favorecer el proyecto revolucionario, pues entonces bienvenida sea. ¿Qué le aconsejaría a los jóvenes de hoy que estudiaran del pensamiento de Fidel? Realmente la pregunta es compleja, porque no sé hasta qué punto decir que una parte de su pensamiento sí y otra parte no. Pero me atrevería a decir que lo relacionado con Cuba y Estados Unidos es algo para priorizar. Dice García Márquez que Fidel, además de Cuba, el país que más conocía era de Estados Unidos. Y justamente Estados Unidos, por la bondad que tiene su pueblo y por la malicia que tiene su régimen. Por lo tanto, si algo no tiene que ser consustancial, es el estudio de Fidel, sus pensamientos con respecto a Estados Unidos. Ahora, si yo le dijera que usted puede encontrarse con Fidel, ¿qué le gustaría decirle? Yo en primer lugar le agradecería porque Fidel constituye la síntesis del pensamiento revolucionario cubano del siglo XIX y del siglo XX, porque Fidel enriqueció el proceso de liberación de Latinoamérica, y porque Fidel, al decir de Bouteflika, expresidente argelino, viajó al futuro y regresó para contarlo. Vale la pena entonces estudiar a Fidel. Por supuesto que vale la pena, para ahora y para el futuro de nuestro país. Quisiera terminar con algo que usted me puede explicar qué significa para usted Fidel, en pocas palabras. Bueno, para mí Fidel significa un padre político
y una guía constante. Así como el pensamiento de Martí o de Marx, de Engels y Lenin constituyen guía para la acción transformadora revolucionaria, así significa Fidel para mí, sobre todo visto desde la perspectiva de su concepto de revolución del 1 de mayo del año 2000. Pues así estamos poniendo punto final a esta entrevista con la invitación a seguir estudiando el pensamiento y la obra de Fidel, porque recuerde que está vivo en nosotros y en la Cuba que construimos cada día. Seguimos entonces con la guía del comandante. Y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar.